Gracias, diputado Boix. Tiene la palabra la diputada Camila Vallejo. Gracias, señor presidente. Cuesta referirse a este informe sin sentir un dejo de angustia y dolor. Efectivamente, lo que demuestra el informe es que cada minuto que pasa hay niños y niñas en nuestro país que están siendo abusados. Y abusados no solo sexualmente, sino que abusados físicamente y psicológicamente. Lo cual es una situación muy compleja. Y muy compleja lo digo no en el sentido de los sentimientos que produce, sino que cómo tiene que ser abordado este problema. Yo llamaría, bueno, primero felicitar a quienes trabajaron en esto. Creo que hicieron un trabajo muy loable, muy difícil. Todos los diputados y todos los funcionarios del Congreso que trabajaron en esto, creo que hay que felicitarlos. Pero yo llamaría en general a no llamar a estos niños como vulnerables, porque aquí no hay una condición natural, hay una acción de nuestra sociedad que los vulnera constantemente. Son niños que están siendo vulnerados constantemente. Lo que muestra el Sename efectivamente es que hay una situación de vulneración que se agrega o que suma, ¿cierto?, una violación sistemática a los derechos humanos de estos niños, a lo que ya vienen pasando desde su nacimiento. Y esto tiene que ver con las condiciones estructurales en las cuales se desenvuelven. Por ahí lo decía también el diputado Gabriel Boric, estos niños no nacen delincuentes. Estos niños no nacen pobres, son las condiciones de la sociedad los que lo hacen delincuentes, los que lo hacen pobre. Aquí lo que apunto es que aquí, si bien hay que cambiar el Sename, hay que reemplazarlo por otra institucionalidad que aborde la complejidad del problema, y en eso saludo también las propuestas que plantea el informe y sobre todo la iniciativa de ley que apuntan a la creación del Servicio Nacional de Protección de la Infancia y el Servicio Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, que ya están ingresados y que creo que hay que apoyar, que efectivamente logra separar lo que es la acción delincuencial con lo que es la protección necesaria a la infancia. Pero además de esto es cómo nosotros nos hacemos cargo del problema estructural, porque aquí no tiene que ver simplemente con la violencia que puedan sufrir los niños en sus casas, que ya tiene que ver, por ejemplo, con el problema laboral de los padres apoderados, de los padres, que tiene que ver con el problema de la inserción, de la calidad del trabajo de los padres, sino que también tiene que ver, por ejemplo, con la vivienda. Y aquí hay una discusión que es otra arista, pero que tiene relación con esto. Hay niños que viven hacinados, hay niños que sufren, por ejemplo, de vivir en mediaguas, en patios de casa, ¿cierto?, que producto de que están tan cerca o pegados a otras viviendas de ese material, sufren, por ejemplo, incendios, como lo hemos visto en Valparaíso. Entonces, la complejidad de esta discusión creo que es deber de nosotros abordarla, porque si simplemente nos planteamos la perspectiva de cambiar la institucionalidad, creo que no estamos abordando la magnitud del problema. El problema de la vivienda, de los adecuados barrios. A un niño no le hace bien no solamente el hacinamiento, sino que no le hace bien el vivir en guetos. No le hace bien vivir en guetos donde todos son pobres, donde hay delincuencia, donde hay drogadicción. El problema de la educación. Son niños que no tienen un adecuado acceso, no se les respeta su derecho a la educación. Por lo tanto, si no abordamos desde la raíz el problema y evitamos que se sigan formando en nuestro país niños en condición de pobreza, creo que siempre vamos a llegar tarde. El Estado sabe cómo se forman los delincuentes. El Estado sabe cuáles son las condiciones para que un niño termine siendo delincuente o una niña termine siendo delincuente. ¿Por qué llegamos tarde siempre? ¿Por qué llegamos tarde cuando un niño ya de 11 o 12 años ya cometió un delito y por lo tanto vemos cómo, ¿cierto?, reparar, entre comillas, esa situación o cómo pasarle un proceso judicial? Eso no puede seguir sucediendo en nuestro país. Y creo que ahí está el centro de la discusión en esta materia. Y creo que el informe, lo que debemos recoger del informe del Sename es justamente aquello. Y en ese sentido creo que hay que reforzar esta idea que plantea el informe, que dice relación con la mesa de trabajo que aborda integralmente esta materia. Insisto, hay que abordar la perspectiva intersectorial.
interministerial, el problema de la salud, el problema de la vivienda, el problema laboral de los trabajadores de nuestro país, el problema de la educación, tienen que ser los ejes centrales para prevenir y evitar que se den estas situaciones de violación sistemática de los derechos de los niños y niñas, y lo que hace el Estado, además, porque el Sename es un organismo del Estado, que es agudizar esta condición de vulneración. No podemos actuar ex post, tenemos que actuar ex ante, tenemos que actuar preventivamente, y eso creo que es el enfoque que hay que darle a esta discusión. He dicho, señor presidente. Gracias, diputada Camila Vallejo. Tiene la palabra.